Empecemos con la presentación de este workshop de herramientas de perforación para la industria petrolera. Inicialmente quiero empezar hablando sobre los componentes de la sarta de perforación. La sarta de perforación está compuesta principalmente por drill pipe y el conjunto del fondo de pozo de BHA. Acá pueden ver en la imagen, ¿no? Que es toda la sarta de perforación se compone por esas dos secciones, la sección de drill pipe y la sección de bottom hole assembly, que sería el BHA, ¿no? El ensamblaje de fondo. Pero veamos qué secciones y por qué están compuestas cada una de estas secciones. La sección de drill pipe, obviamente va a estar por drill pipe, pero no muchas veces se menciona a estas herramientas, los protectores de cañería o los casing protectors, que lo vamos a ver más adelante. Y bueno, en el BHA ya tenemos muchas más herramientas, como ser las heavyweight drill pipe, las drill collars, stabilizers, las tijeras de perforación, drilling jars, reamers, shock sabs, bead sabs, crossovers, y entre otras más herramientas que se van incluyendo en el ensamblaje de fondo de acuerdo a las operaciones. Acá en el diagrama se puede ver un poco. Acá, por ejemplo, se incluye un motor de fondo, que el motor de fondo ya incluye su propio estabilizador. Y bueno, ahí tenemos el drill collar y drill pipe. Entonces, empecemos a desarrollar cada una de estas herramientas. Una de las más importantes, como mencionaba, las drill pipe, que básicamente son los fierros que nos van a ayudar a hacer esa conexión desde superficie hasta el ensamblaje de fondo, ¿no? Como dice, conecta físicamente los componentes de superficie del equipo de perforación con el arreglo de fondo de pozo. Sirve como conducto necesario para bombear el fluido de perforación hacia el trépano, ¿no? Hacia el trépano de perforación. Y nos permite realizar maniobras operativas fundamentales en el pozo, tales como subir, bajar y hacer rotar el arreglo de fondo. Un detalle que no siempre se muestra, ¿no? Y que no se ve, quizá cuando uno está estudiando y está viendo este tipo de herramientas, son las hard banding, que es una protección extra que se le añade a los drill pipes para proteger las conexiones, el tool joint. En el pozo, usualmente no tiende a estar centrada la sarta de perforación y hace un contacto con el casing cuando ya se está en un tramo superficial, en un tramo productor, ya hay contacto del drill pipe con el casing con el agujero que ya se ha entubado. Es por eso que se le da una protección adicional a las conexiones de drill pipe llamada hard banding, ¿no? Que es una soldadura. Esta soldadura protege las conexiones de drill pipe. Otro detalle que se puede añadir acá es que no todos los drill pipes, pero sí algunos llevan unas franjas, las cuales nos pueden dar la indicación de qué tipo de grado son. Por ejemplo, la que tiene 3 bandas, grado S, con 2 bandas, un grado G de drill pipe, una sola banda, un grado X, y bueno, si no tiene ninguna banda, será grado E. Y este grado nos da el valor del mínimo esfuerzo cedente, el mínimo esfuerzo cedente que va a tener cada uno de estas drill pipes, ¿no? El caso de grado S siendo el que tiene mayor grado a 135,000 libras. Pasemos a la siguiente herramienta, las heavyweight drill pipe. Estas herramientas son principalmente usadas para generar una transición suave entre los módulos de sección, es decir, para tener una transición suave del BHA hasta el drill pipe. Usualmente las herramientas que se encuentran en el BHA, como se ve acá,
tienen mayor diámetro, mayor espesor, tienen mayor peso. Entonces, si pasamos de VHA a drill pipe directamente, esa transición es muy brusca y puede generar esfuerzos que pueden dañar a estas herramientas. Y en este caso con mayor intención al drill pipe, ¿no? Y puede generar incluso alguna ruptura. Es por eso que se tiene las heavyweight drill pipes que generan esa transición suave. Usualmente estas se ponen después de poner todo el ensamblaje de fondo, todo el VHA, se ponen drill collars, estabilizadores, tijeras de perforación y bueno, al final se ponen las heavyweight y recién las drill. Su característica radica acá porque básicamente tienen la misma forma que un drill pipe, pero en su parte central tienen un mayor espesor de pared. Entonces, ese mayor espesor de pared hace que se pueda generar esa transición, ¿no? Y es la diferencia con un drill pipe convencional. No solo existen este tipo que solo tienen en la parte media su mayor espesor, sino también de forma espiral, o que bien pueden tener en tres partes, ¿no? Ese espesor, ese mayor espesor. Y acá también se puede observar el hard banding, la protección adicional que tiene para proteger las conexiones. Un detalle importante es que las conexiones de las herramientas son partes fundamentales de todas las herramientas que se protegen. Esto debido a que, bueno, esas son las conexiones que van a sostener cada uno o cada unión de la sarta de perforación. Y depende de eso, de que haya buena estabilidad y de que no se pierda todo el ensamblaje. Pasemos a una herramienta muy importante y no muy conocida también, los protectores de casing, o también conocidos como protectores no rotativos. Estas herramientas, personalmente tuve la oportunidad de trabajar con los integrales y con estas tuve la oportunidad de verlos, más no analizar mucho la operación, pero básicamente es la misma la operación. Pero sí las analicé y pude ver de qué están conformadas y ver cuál es la diferencia principal. Pero quiero empezar mostrando los tipos de esfuerzo que se generan en el pozo cuando se realizan la perforación, especialmente cuando estamos en pozos dirigidos, pozos direccionales, y en general, nunca vamos a tener un pozo completamente vertical, siempre se tiene un ángulo de desviación. Y ese ángulo de desviación que se tiene hace que la sarta de perforación, específicamente en la parte de drill pipe, haga contacto con el casing, como se puede observar. Haga contacto con el casing. Entonces, ese contacto genera esfuerzos y la rotación continua genera un desgaste, tanto en el drill pipe como en el casing. Entonces, como se ve acá, ese desgaste del casing y en el drill pipe puede generar daños vamos a decir, daños que van a ser de gran severidad a futuro, porque en el caso del drill pipe puede disminuir el esfuerzo que tienen y pueden generar rupturas. Y así también si nosotros le quitamos esa protección al casing, entonces ya no va a tener la misma capacidad de sostener los esfuerzos a los que está expuesto con las formaciones. Entonces es por eso que se utilizan este tipo de protectores para reducir el contacto de la sarta de perforación, específicamente del drill pipe y sus conexiones con el casing. Y acá se observa, ¿no? Cómo se instalan este tipo de protectores. En este caso, se instala de tal forma que tiene como un estabilizador o una camisa, que es la que va a estar en contacto con el casing. Y la sarta va a estar rotando de forma normal. Ahí. Esta rota y esta se queda fija.
se queda fija con las paredes del case. Esto en el caso de este tipo de protectores que se añaden como dispositivos adicionales al drill pipe, es decir, no es necesario realizar un torque del drill pipe para añadirla, simplemente tienen estos dispositivos o fijadores superior e inferior, que son los que van a hacer que esta camisa no se mueva ni arriba ni abajo, pero esta tiene la facilidad de girar o rotar, o en este caso quedarse estática, pero que la sarta se encuentre rotando de forma normal, evitando así el contacto. A diferencia de los integrales, donde en este caso se necesita hacer una ruptura de torque en los tiros o en los stands de drill pipe, como se observa acá. Se necesita aplicar un torque para adicionarla a la sarta de perforación. Se necesita torquearlas. ¿Cuál es la diferencia? ¿No? La diferencia es que estas simplemente se las pone, son como camisas o como libros que van a abrazar al drill pipe y estos van a ser sus fijadores. Y en este caso se va a tener que romper, sacar, destorquear, instalar, torquear y torquear, ¿no? Este material está hecho de una goma, o es como un plástico, como una mezcla de un plástico y una goma que permiten que no haya mucho esfuerzo con las paredes del casing. Y en este caso, en los integrales, este es completamente hecho de acero. Esta camisa también es una camisa que se puede mantener estática acá y esto rota junto con la sarta de perforación, mientras la camisa se queda estática, ¿no? Por eso se llama non-rotating protectors, porque estos van a ser no rotativos y rota solo el centro. Acá lo mismo, esto se queda estático y esto es lo que rota. Ahora, al ser completamente de acero, va a tener mayor resistencia. Por ejemplo, cuando se tiene un pozo direccional en tipo J o incluso un pozo direccional en tipo S, este tipo de protectores ya no es tan eficiente y se tiende a desgastarse e incluso en las zarandas ya se observa un retorno de limaduras. Se pueden observar limaduras de estos protectores o incluso del casing, ¿no? Que son indicativos muy peligrosos, que indican que hay esfuerzos fuertes de contacto que están debilitando uno puede ser el casing u otro el drill pipe o bien los protectores. Entonces, cuando se tienen pozos direccionales con altos ángulos, se tiende a usar estos integrales que van a tener una mayor resistencia. Eso no significa que no van a desgastarse, también se desgastan. E incluso se desgastan en estas partes superior e inferior por el asentamiento de peso que se van teniendo, ¿no? Pero estas van a resistir un poco más en ángulos mayores. Estas se utilizan cuando no hay mucho ángulo. ¿Por qué? Porque van a reducir el tiempo. Al no tener que hacer ese destorque y nuevo torqueo para instalar el dispositivo, estos protectores son mucho más rápidos de instalar, disminuyen el tiempo. En cambio, estos añaden un tiempo extra y bueno, en POSO siempre se trata de reducir los tiempos no productivos. Eso respecto a los protectores y bueno, más adelante podemos ver un poco de su análisis porque para instalarnos no simplemente se los pone y ya, sino se tiene que hacer un diseño para instalarlo solo en las áreas de mayor contacto, ¿no? Pasemos a los drill collars. En el caso de los drill collars, no hay mucha ciencia, son herramientas que nos van a ayudar a generar el peso para que el trépano pueda realizar la perforación. Son de pared gruesa, como dice acá, ¿no?
son piezas tubulares de paredes gruesas mecanizadas a partir de barras macizas de acero, normalmente de acero al carbono. El tipo de acero que se utilizan para, en general, todas las herramientas de perforación es el de más alto grado, que es el 40 o 40-45. Adicionalmente, en este caso específico de drill collars, existen otras aleaciones de otro material que son no magnéticos, de níquel y cobre, u otras aleaciones que son no magnéticas, pero este tipo de drill collars se usan específicamente para alojar los MWDs o los MWDs. ¿Por qué? Porque al ser no magnéticos, reducen la interferencia magnética, permitiendo que el MWD pueda tomar y pueda registrar los datos de inclinación y dirección principalmente de forma correcta. Si el MWD se encuentra en este tipo de, cerca de este tipo de herramientas que generan un campo magnético, esos registros son distorsionados. Entonces, por eso que se usa este tipo de drill collars no magnéticos, ¿no? O no magnetic drill collar, o también conocidos como Monel, por el material. En este caso, usualmente son lisos. En el caso de los drill collars convencionales, se tienen lisos y espiralados, ¿no? Y esta espiral permite que el fluido de perforación fluya con mayor facilidad, ¿no? Pasemos a los estabilizadores. Usualmente los estabilizadores a simple vista no tienen mucha ciencia, son fierros que tienen aletas que van a dar la estabilidad a la sarta de perforación, ¿no? Si ponemos acá un pozo, simplemente le van a dar esa estabilidad al BHA principalmente y ya, pero tienen funciones también muy importantes que las vamos a mencionar. Inicialmente con sus funciones principales, ¿no? Estabiliza mecánicamente el BHA en el pozo para evitar desviaciones involuntarias y vibraciones y garantizar la calidad del pozo que se está perforando, ¿no? Estabiliza debido a esas aletas que se encuentran casi al diámetro del pozo. No van a ser del mismo diámetro. Las aletas del estabilizador, vamos a decir, el diámetro externo o el mayor diámetro externo de un estabilizador, siempre va a ser un octavo inferior al diámetro del pozo. El diámetro del pozo va a estar dado por el diámetro del trépano con el que se está perforando. Por ejemplo, una sección de 12 un cuarto. En este caso vamos a tener que utilizar estabilizadores de 12 un octavo, ¿no? Un octavo menos. Eso respecto a los estabilizadores, a las aletas que tienen que, a la medición o a la medida de las aletas, ¿no? Siempre es un octavo menos del diámetro del pozo. Está compuesto por un cuerpo cilíndrico hueco y con unas alas estabilizadoras o aletas fabricados de acero de alta resistencia y bueno, todas las herramientas de perforación obviamente van a tener una forma cilíndrica donde va a ingresar el lodo de perforación y va a salir, ¿no? Pueden ser rectas, como en este caso, estas conocidas como Nortrack, en espiral, los estabilizadores de Sarta, y este tipo, ¿no? Que también son de un material no magnético, como en este caso el Real Collar, también existen estabilizadores que están hechos de un material no magnético en caso de que tengan que ir cerca a un MWD, de acuerdo al tipo de diseño de sarta que se tenga. Otro detalle importante, se tienen los nerve bits. Los nerve bits son igual, de hecho son los mismos estabilizadores, lo único que cambia es que tienen una conexión diferente. El nerve bit va a tener una conexión box, ¿no? En este caso, todas las herramientas en su mayoría son pin box, pero el nerve bit va a ser box. ¿Por qué? Porque
su nombre lo dice, NERBIT, cerca al trépano. Usualmente el NERBIT viene después del trépano y el trépano tiene siempre la conexión PIN. Entonces, no queda de otra que la siguiente herramienta tenga un box para poder conectar de forma correcta. Es por eso que el NERBIT viene box. Y ya en las herramientas superiores, si se necesita un estabilizador, se pondrá un string, ¿no? Que es de este tipo, pin box. Y ya de acuerdo a las necesidades y a las formaciones que se estén atravesando, se decide si se usa una de diámetro o de aleta espiral o una con aleta recta, más conocida como Nortrack, ¿no? También es importante destacar que en los estabilizadores se tienen de aleta larga en espiral o de aleta corta, ¿no? Estas aletas pueden ser más cortas. Algo importante que quiero señalar acá es esto de acá, que es el hard facing, que va a ser la parte que va a entrar en contacto directo con el agujero abierto. En su mayoría, en su mayor parte, en la perforación, todas las herramientas de VHA están en contacto con el agujero abierto. Y en el caso de los estabilizadores, con más razón, ¿no? Tienen un octavo menos y sirven para estabilizar, van a tener un desgaste en estas aletas. Y obviamente para disminuir ese desgaste se tienen insertos de carburo de tungsteno, ¿no? Insertos de tungsteno que le van a dar una mayor estabilidad y mayor dureza para resistir esos contactos con la roca. Pero aún así, por experiencia, se observa cómo estos insertos, incluso cuando sale un estabilizador, estos ya ni siquiera se encuentran partidos debido a que atraviesan formaciones muy abrasivas. Estos regresan partidos, casos durísimos incluso en que hasta la aleta viene con una parte faltante, ¿no? Y es importante, ¿por qué? Porque esta parte del hard facing, eh, tiene un valor específico. Como pueden ver en esta imagen, se tiene el hard facing 1000, hard facing 2000, 3000 y 4000. Y eso está dado principalmente por la densidad de insertos de tungsteno que se ponen en la aleta, ¿no? Mientras más tungsteno exista, entonces mayor va a ser su hard facing y mayor su resistencia. Pero depende también del tipo de insertos que se ponga. Por ejemplo, acá se observa que estos de forma rectangular están acá, pero existen otros como retazos que no son tan resistentes, que solo se ponen retazos acá. O bien se hace la combinación, ¿no? De los retazos con estos insertos, que también puede existir, o solo estos insertos. Estos insertos cilíndricos, que tienen un mayor espesor, vamos a decir, ya no son tan usados hoy en día, o por lo menos acá en Bolivia, según las operaciones que pude presenciar y los estabilizadores que observé realizar para poder enviarlos, ya no se utilizan mucho, ya solo se utilizan estos de forma rectangular, ¿no? En esta forma, llegando a un hard facing de 3000, 4000, que es el mínimo recomendable, ¿no? O un mínimo recomendable debería ser un hard facing 2000 para resistir bien el contacto con las paredes del pozo. Un hard facing 1000 es muy bajo, ¿no? Y tiende a traer esos problemas de que los insertos se salen, de que la aleta viene con quebraduras, con muchas rajaduras, y eso también afecta mucho en las operaciones, ¿no? Generando vibraciones que afectan también a las operaciones y reducen los tiempos. Otro detalle importante que se ve acá, el ángulo de ataque.
El ángulo de ataque va a ir siempre en el lado del pin, ¿no? Y va a ser este ángulo el que va a entrar directamente al pozo y va a ser el primer contacto con las paredes de pozo. Entonces, al hacer primer contacto es el que principalmente va a estar expuesto, la parte más expuesta de la aleta y donde se suelen ver los mayores daños. En el caso de todos los estabilizadores, en cada viaje del BHA, en cada carrera que se ha realizado, se realiza la medición de las aletas. Se realiza la medición de las aletas inferiores o un diámetro inferior, medio y superior. Entonces se ve ahí cuánto desgaste ha tenido en la carrera. Usualmente se ven desgastes de 1,16, se pueden ver desgastes de, si tiene un desgaste bajo, 1,32, y ya si hablamos de desgastes altos, ya se ve un octavo, ya mucho un cuarto, y en casos extremos un medio, ¿no? Ya es que está pasando algo en el pozo que está dañando mucho al estabilizador, ya se necesitan tomar otras acciones. Pero en cada carrera siempre se debe medir estos diámetros de la aleta, inferior, medio y superior. Y si ya se encuentra que tiene un mayor desgaste, se debe retirar el estabilizador y poner otro, ¿no? Que esté de backup. Siempre en pozos se tienen herramientas que se van a operar y ya otra herramienta de backup, ¿no? Entonces ya se va cambiando y se van renovando y se van enviando nuevas herramientas a solicitud si hay mayores desgastes. Ese detalle importante. Otro, es importante este análisis, ¿no? Que te puede ayudar a predecir problemas en pozo, ¿no? O incluso a evitar atascamientos, que por lo general los atascamientos en pozos se generan donde están ubicados los estabilizadores y el trépano, ¿no? Que son los que están en más contacto con las paredes del pozo. Pasemos a la herramienta Drilling Jar, tijera. Acá en Bolivia conocida como tijera, en otros países también como martillo. Es un dispositivo mecánico utilizado para generar una carga de impacto sobre otro componente, especialmente cuando cuando ese componente se encuentra atascado, ¿no? Como en este caso. Se observa que la sala de perforación está atascada usualmente donde el trépano o bien los estabilizadores. Ha habido un derrumbe y no hay movimiento. Entonces, en este caso, nosotros podemos utilizar esta herramienta de contingencia, una herramienta de contingencia, que no necesariamente va a resolver el problema, pero es la única opción que se tiene de generar un movimiento en fondo de pozo, un movimiento brusco, para poder salir de esta situación de atasco, ¿no? De stack pipe. La forma de la tijera es como una jeringa o como un pistón, como pueden ver en esta parte de acá, es un pistón, y dentro tiene un sistema, en la primera parte usualmente tiene un sistema de latch, de un pestillo, un seguro, que está seteado a un valor determinado, ¿no? Depende del diámetro de la tijera, puede estar seteado a unos 120,000 libras, 110,000, 100,000, incluso 80, depende mucho del diámetro de la tijera. Y de acuerdo al mantenimiento que se le ha dado, se registra el valor. Esos valores usualmente deberían estar estampados en la parte superior e inferior. Ese pestillo es el mínimo valor que se tiene, que mientras no se supere, esta no se va a activar. Y en esta parte tiene una parte hidráulica con unas válvulas, como se observan acá. Los pestillos básicamente estarían por acá, ¿no? Y la parte hidráulica está por acá, donde se tiene unas válvulas por donde
van a pasar un fluido hidráulico, usualmente un aceite, que va a hacer que cuando se active la tijera de perforación, esta vuelva a su posición de forma lenta, ¿no? Si no tuviera ese aceite hidráulico, este vuelve de forma muy brusca, ¿no? Y puede dañar la herramienta. ¿Cómo se utiliza? Básicamente, la tijera, como les decía, es como un pistón que se va a tensionar. Va a estar ubicada en la sarta de perforación. Se tensiona, como se observa en la imagen, desde superficie. Se jala el gancho, se sube. Como está atascado, la parte atascada va a sostener la parte baja, vamos a decir esta, y el resto de las herramientas va a tensionar esta parte de la tijera. Entonces esto se va a empezar a abrir como un pistón, y esa apertura no va a empezar sino hasta que se supere el mínimo, ¿no? Que decíamos del latch. Una vez que se supere ese mínimo, se empieza a abrir y se espera un tiempo hidráulico. Si tú solo tensionas con el mínimo, aproximadamente puede ser de 30 a 50 segundos que vas a tener que esperar hasta que el cambio de cámaras y la tensión y la compresión que está realizando la tensión del pistón o del mandril de la tijera empieza a generar un golpe. ¿Por qué? Porque al tensionar esto, acá se tienen unos anillos que están ubicados de esta forma. Entonces se comprimen y hacen como un efecto de resorte. Usualmente en las herramientas no se utilizan resortes, se usan springs o anillos que tienen una forma curva que al comprimirse hacen ese efecto de resorte. Entonces, al tener mucha tensión, estos van a responder en forma contraria, generando un golpe, ¿no? Un disparo de la tijera, un golpe fuerte. Y esa vibración se transmite a toda la sarta de perforación y con suerte se logra liberar la herramienta, ¿no? Y no se activa solo una vez, se activa en eventos de atasco muy severos, incluso hasta 200, 300, 400 veces, ¿no? Depende mucho de la capacidad de la tijera y otro detalle es que mientras más veces se patee el aceite hidráulico que tiene en su interior, va aumentando la temperatura. Entonces, con cada patada se puede perder la eficiencia, ¿no? La eficiencia de la patada porque el aceite ya está más diluido, vamos a decir, por la temperatura. Acá se observa en esta imagen cómo es, ¿no? Que solo está esta parte, esta sarta interna de la tijera, solo se encuentra hasta cierta parte de la sarta, ¿no? Y es lo que se va a tensionar hacia arriba. Y esta es la válvula por donde pasa ese aceite, que ayuda a que cuando regrese a su posición normal lo haga de forma lenta, ¿no? Y no sea de forma brusca. En este video se observa cómo se está activando una tijera y se escucha el sonido. Ahí lo vamos a ver en un momento. Ahí empieza a bajar la sarta de perforación, la ponen en estado neutro a la tijera y empiezan a tensionar poco a poco hacia arriba. Ahí empieza la tensión y espero se pueda escuchar el golpe ahí, el sonido, la vibración. Ahí se escucha como un disparo, ¿no? Un disparo que en algunos casos hace mover incluso todo el Ric Floor, hace mover todo, incluso la torre.
Y imagínense 100, 200 golpes de esos tratando de salir de una situación de atasco. Es terriblemente estresante la situación, pero es la única herramienta de contingencia que se tiene y una de las más importantes. No usualmente los ingenieros o los encargados, los company man, siempre bajan una tijera, ya sea con un VHA direccional, un VHA convencional o un VHA de reacondicionamiento, siempre van a poner una tijera porque no sabes cuándo se va a generar esa situación de atasco. Y bueno, ahí con esta herramienta muy importante que tuve la oportunidad de ver y de asistir, ¿no? Para que se pueda realizar un buen uso de ella, cómo se opera y salir de alguna situación de atasco en la que se estuvo en un pozo. Luego tenemos los shock zaps. El caso de los shock zaps, o también conocidos como shock tool, son, si se dan cuenta, son muy parecidas a las tijeras, que también tienen esa forma de un pistón, pero en este caso estas no se tensionan como la tijera o no se genera una compresión, sino mantienen esa distancia acá en su mandril. Y su función principal es amortiguar las vibraciones. Solo hacen eso. En su interior, en su estructura interior, acá se ve el mandril. Tienen mayor cantidad de springs, de estos anillos que les decía, posicionados y con la función de hacer un resorte, ¿no? Y en este caso tienen más porque su función es esa, ¿no? Amortiguar golpes con estos anillos. Entonces, por eso tiene alta cantidad de anillos que hace la amortiguación de las vibraciones. Se utiliza esta herramienta principalmente en un tramo conductor, un tramo guía, está un tramo superficial, ¿no? Que son donde más se va a sentir estas vibraciones. Entonces se utiliza para que amortigue todo eso y se eviten los daños, ¿no? A los equipos superficiales, también a los componentes del VHA, ¿no? Principalmente al top drive, al inicio de las operaciones. Entonces es como un amortiguador de un vehículo, ¿no? Que va amortiguando ahí los golpes. Pasemos a la siguiente herramienta, un circulating zap, un sistema bypass, que su función principal es generar una vía de comunicación de la directa con el espacio anular, ¿no? Si leemos un poco, nos dice, desvía el flujo de lodo hacia el espacio anular sin pasar por las herramientas inferiores. Es decir, que nosotros no necesariamente tenemos que hacer circular el fluido de perforación hasta el trépano para salir por el espacio anular. Existen sistemas bypass que nos permiten hacerlo desde mucho antes. Y eso con objetivos específicos, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos una pérdida de circulación y necesitamos enviar un lodo con LCM, ¿no? Low Circulation Material, material de pérdida de circulación. Entonces, este material tiende a tener sólidos de mayor diámetro que si pasarían por un MWD, un motor de fondo, pueden dañarlos. Entonces, usualmente este sistema bypass se pone encima de estas herramientas y para cuando necesitemos mandar baches viscosos de LCM, el flujo se ha cortado antes de que se pase por esas herramientas y por estos orificios o estos puertos laterales se pueda desviar el flujo, ¿no? Nos dice, permite bombear baches viscosos de LSM a altos caudales, protegiendo el MWD y el motor de fondo. Tiene dos puertos laterales que se abren mediante el lanzamiento de una bola o dardo desde superficie, ¿no? Existen dos modelos, bueno, de hecho existen más, hay varias patentes para este sistema, pero el principio es el mismo.
generar una vía de comunicación de directa con el espacio anular por puertos laterales. En este caso, el de Slumber o SLB, ¿no? Que con MI es WACO, la Well Commander. Y también otra patente que se tiene la PBL, ¿no? Bypass System. En el caso de la Well Commander, como sistema de amortiguación y deslizamiento de su camisa interna, utiliza los mismos springs, pero en este caso en el caso de la PBL, se utiliza un resorte. Y acá vamos a hacer un énfasis para ver cómo más o menos es su funcionamiento. Lo que pasa es que, como pueden observar acá, el puerto de la camisa inferior está desalineado con el puerto externo. Es decir, que no hay comunicación. Lo que se hace es lanzar una bola que va a venir desde superficie. Esta puede estar a 3.000, 4.000 metros abajo. Y obviamente esa bola, dependiendo de la viscosidad del fluido de perforación, va a tardar mucho tiempo en pasar. O de la densidad, ¿no? Entonces la bola llega a este asiento de bola, y este asiento de bola se observa que tiene un orificio. ¿Por qué? Porque vemos que hay lodo, ¿no? Entonces, cuando la bola asienta en este punto, lo que sucede es que obstruye el paso del fluido de perforación. Y si seguimos bombeando lodo desde la superficie, vamos a generar una acumulación de presión. Entonces, esa acumulación de presión va a hacer que se comprima este resorte, haciendo que se alineen este puerto externo con este puerto interno de la camisa deslizable. Por eso se llama camisa deslizable. Entonces, cuando se alineen, el fluido de perforación empieza a salir por los puertos laterales. Una vez que se genera esa comunicación, se envía el bache viscoso que se tenga que enviar. Y bueno, ya se soluciona el problema. Ahí. Continuemos. Para la desactivación, se lanzan dos bolas. Una bola de acero que tapa el orificio izquierdo, y la otra bola de acero que tapa el orificio derecho. Entonces, como se tapan estos dos orificios, ya cortamos la comunicación, se incrementa mucho más la presión del fluido, y al incrementar, la bola que estaba tapando o que estaba obstruyendo el paso en el asiento, se genera tanta presión que se pasa directamente. ¿Por qué? Porque tiene la función de ser deformable. A cierta presión, esta pasa directamente y se aloja en una canasta que va a tener orificios y una geometría para dejar pasar el fluido, pero a la vez retener las bolas, ¿no? Y de esa forma, esta, al ya no tener ningún fluido obstruyéndola, vuelve a su posición y ya no hay esa comunicación con el espacio anular. Eso en el caso de la PBL. En el caso de la Well Commander, es muy similar el sistema, solo que en vez de un resorte se tiene los anillos, ¿no? Los anillos, los springs. Y bueno, se utilizan diámetros de otras bolas, y ya cada empresa tiene sus propias patentes, ¿no? Y es el servicio que ofrecen. Pasemos a los trépanos de perforación. En el caso de los trépanos, acá solo lo vamos a hacer de forma general, quizá dando algunos detalles relevantes que no siempre se muestran, pero de forma general, ¿no? Para aprender de trépanos hay cursos enteros larguísimos donde se ve a detalle desde cómo se hace la clasificación IADC, el dual grading,
que es la graduación de desgaste después de cada viaje que ha realizado, los tipos de trépano, cómo se utilizan, cómo se escogen. Aquí tenemos la clasificación principal, que es los roller cone, ¿no? Los tricónicos. Entre esos tenemos los de insertos de carburo de tungsteno y los de acero. Luego tenemos los de cortadores fijos, que serían los PDC, estos de aletas. Y tenemos los de diamante, ¿no? Los de diamante impregnado, que ya son para formaciones muy duras y abrasivas. Y adicionalmente, un tipo de trépano híbrido entre un tricono y un PDC, que es usado también. Se han utilizado en varias operaciones acá en Bolivia, los híbridos. Acá en este trépano podemos hacer un análisis. Acá sí se observan, estos son los TCPs, que son también de tungsteno, que te ayudan a disminuir el desgaste de los laterales de las aletas, ¿no? Que van a estar en contacto con las paredes del pozo. Estos cortadores son los que van a realizar el corte de la roca, pero estos van a estar en constante contacto con las paredes y también sufren un desgaste. Entonces, para disminuir ese desgaste de las aletas, vienen incluidos con TCPs, ¿no? TCPs. Y acá se tienen otros cortadores y se dan cuenta que no son completos, vamos a decir, que vienen más o menos al gauge, que en estos se les llama gauge cutters, cortadores que van a la medida, y otros que vienen acá que se llaman back reamers. En este caso no se ve un back reamer porque usualmente viene en la parte de atrás de la aleta. ¿Y por qué back reamer? ¿No? Porque sirve cuando se saque la herramienta y hay una rotación en sentido contrario, esa también puede realizar un trabajo, ¿no? Los back reamers. Aquí se observa un jet nozzle, una boquilla, y obviamente estas boquillas son intercambiables. Se introduce, tienen un retenedor de boquilla, y adentro de ello una boquilla que usualmente es de tungsteno. Puede ser también de algodón cero, pero usualmente las boquillas son hechas de tungsteno también. Y encima con un retenedor. El retenedor solo sostiene la boquilla, y la boquilla intercambiable se puede cambiar de distintos diámetros para generar el TFA que se necesita, ¿no? Ya sea de un 11-32, 12, 13, 32, 15, 14, de distintos, o a la disponibilidad del trépano que se tenga. Además, no solo existen con retenedores, sino boquillas integrales que son retenedores y boquilla a la vez, ¿no? Otro detalle, bueno, esta área, ¿no? El junk slot area, que es un área de flujo por donde va a pasar el fluido de perforación. Y bueno, eso básicamente con los trépanos. Personalmente tuve la oportunidad de trabajar con un trépano que lastimosamente se quedó atascado, y por un problema en fondo de pozo se quedó ahí, lo tuvieron que abandonar, ¿no? Al trépano. Pero bueno, en esta industria, incluso estos, como en el caso de los tricónicos, solo se los usa una vez hasta que tenga todo ese desgaste. Después ya no se los usa. En cambio, en un PDC, estos sí se pueden utilizar varias veces, siempre y cuando la estructura y el cuerpo integral no tengan ningún indicio de fractura o de fisura. Lo único que se hace es cambiar los insertos. Se lleva a un horno especial donde a grandes temperaturas se remueven todos los insertos que no tienen o que tienen un desgaste elevado, y se inserta nuevos insertos, ¿no? Nuevos insertos, y si pasa todos los procesos de inspección, se vuelve a mandar el trépano.
Con trépanos de diamante, sí he podido observarlos, más no he observado un trabajo, porque no se usan mucho este tipo de trépanos. Tal vez con turbinas, o también estos se utilizan en operaciones de coring, pero no he podido trabajar. Sí los he observado, y sí, en esta parte siempre tienen sus diamantes, ¿no? Si se ve acá de forma pequeña como áspero, esos son los diamantes insertos, los insertos de diamante que tiene impregnados. Y bueno, acá sus TCPs también, ¿no? Parecidos para la protección lateral de este tipo de trépanos. Eso en general con los trépanos. Pasemos a los SAPs. En el caso de los SAPs, usualmente se usa el término SAP para cuando se va a tener una herramienta, ¿no? La estructura externa de la herramienta. Se puede decir, a varias herramientas se le puede dar ese nombre, ¿no? De SAP, como en el caso de los Circulating SAP, hace referencia al cilindro como tal de la herramienta, ¿no? Al case. En un float SAP o en un float SAP, va a ser el SAP que va a almacenar la float valve, ¿no? Una válvula flotadora o válvula antirretorno. Como se dan cuenta, esta tiene un resorte y esta se instala en la float SAP. Usualmente esta va a ir después del trépano. Usualmente también puede llamarse bead SAP y ya en el bead SAP se pone este float valve. Y si observan, el fluido de perforación viene en este sentido y al tener un resorte, este se va a desplazar sin problemas. Sin problemas y el fluido va a pasar de arriba hacia abajo. Pero si existe un evento donde existe una entrada de fluidos, ¿no? De la formación y quieren entrarse por el trépano y quieren regresar por directa, es decir, de abajo hacia arriba, entonces esta empieza a bloquear eso, ¿no? Lo bloquea. Lo bloquea porque acá se encuentra con una forma, ¿no? Que va a ser como un tapón. Entonces ahí cumple esa función de ser una válvula antirretorno. Y eso con el float valve, en un float SAP o en un bead SAP. Crossovers o saver SAP, bueno, son básicamente conexiones o SAPs que nos ayudan a realizar conexiones, ¿no? Cada herramienta siempre tiene una conexión. Puede ser una conexión API, una conexión XT de alto torque, y cada herramienta para conectarse a otra necesariamente tiene que tener la misma conexión. Vamos a decir una herramienta que tiene una conexión 7/5 regular. Si quiere conectarse con otra, tiene que tener igual 7/5 regular. Si en vez de tener una 7/5 regular, tiene una, no sé, por decir una NS50, no se van a poder conectar. Entonces, cuando hay cambios de conexiones que se tienen que hacer, se utilizan este tipo de crossovers, ¿no? Para adecuarse a esas conexiones o también para cuando hay cambios de diámetro, ¿no? Cuando se va a cambiar de diámetro de herramienta, se está reduciendo el diámetro o incrementando, entonces la conexión también cambia y para hacer ese cambio se utiliza el crossover. Y el Saber SAP, ¿no? El Saber SAP, que es otro crossover que se va a instalar en el Kelly para evitar que el Kelly esté sometido a varios esfuerzos en el torqueo y destorqueo, ¿no? Ya que se tiene que destorquear varias veces para ir introduciendo o sacando los drill pipes en las carreras. Entonces, al ser una de las piezas fundamentales, no tiene que estar sometida a muchos esfuerzos y ya sabemos que las conexiones son críticas, ¿no? Y se deben cuidar. Entonces se utiliza el Saber SAP. Entonces al final lo que se va a destorquear y torquear es el Saber SAP
manteniendo así, cuidando la conexión del KEL, en caso de perforación rotaria, ¿no? Cornisa rotaria. Lift apps, bueno, otros apps que te ayudan o que se instalan usualmente al final de la sarta, y por medio de esta forma o a través de estas se pueden elevar y bajar, ¿no? Con el top drive o ya sea con el gancho, ¿no? Se pueden elevar a través de estos mangos que tienen, que son justamente para eso. Motor de fondo. Bueno, una de las herramientas principales en la perforación direccional. El motor de fondo de desplazamiento positivo utiliza una potencia hidráulica del fluido de perforación para accionar el trépano. Los motores de lodo se utilizan extensivamente en operaciones de perforación direccional. El funcionamiento es básicamente se tiene un rotor y un estator. Este estator usualmente de una goma, un elastómero, un elastómero, y este rotor que gira por medio de ella. Y debido a la forma helicoidal que tiene, el fluido de perforación, al pasar a gran presión y al pasar por esa forma o geometría helicoidal, genera la rotación del rotor. Entonces, el paso del fluido es lo que genera esa rotación. El fluido pasa, hace que rote el rotor, y el rotor transmite esa rotación por medio de este drive shaft, de este shaft, que es como un cardán, ¿no? Que se utiliza en la jerga de los automóviles, el cardán, que va a ayudar a transmitir la rotación hacia el trépano. Bueno, ustedes dirán, ¿por qué no se conecta directamente? ¿Por qué es necesario este drive shaft? ¿No? Uno, porque la rotación que tiene el rotor es inestable, vamos a decir que no tiene una excentricidad, no es estable. Entonces se necesita estabilizar esa rotación que va a tener el rotor, y se hace por medio de este drive shaft, ¿no? De este cardán. Además, otra función importante que le va a dar es que, si se dan cuenta, el motor de fondo puede ajustarse para que tenga un ángulo de desviación, por eso tiene esta forma. Entonces, si estuviera conectado directamente el rotor al trépano, no podría darse este ángulo. Este cardán o este drive shaft ayuda a que se transmita la rotación, permitiendo que haya un cierto ángulo en el bend housing, ¿no? Esta parte se le llama el bend housing, que pueda inclinarse y a la vez rotar. Finalmente se tiene un área de bearings, de rodamientos, que su función principal es amortiguar, ¿no? Ya que estamos cerca al trépano, el trépano al perforar siempre va a generar vibraciones o movimientos que pueden desestabilizar el ensamble interior del motor de fondo, el drive shaft, el rotor. Entonces, estos rodamientos ayudan a amortiguar todas esas vibraciones también, y a transmitir también de mejor forma la rotación. Eso con respecto al motor de fondo, ¿no? Y para calcular el ángulo que va a estar desviado, tu bend housing, se tiene acá un sistema de ángulos, lo máximo que se puede, vamos a decir, doblar o desviar, son 3 grados, ¿no? Lo que se puede inclinar para generar la desviación en el pozo, para ir construyendo el ángulo que se desea.
como máximo se va a poner un 3 grados, pero bueno, acá no, se debe coincidir la parte superior con la parte inferior, deben tener el mismo grado para saber que ese grado es el que se va a dar y se va a ir, con ese grado se va a ir construyendo el pozo, ¿no? La coincidencia, usualmente ya se lo manda así desde taller, pero también existen procedimientos para que se lo pueda hacer en pozo. Y acá se observa, ¿no? Como el motor de fondo, la parte exterior está completamente estática y solo la rotación interna es la que se transmite al trépano, aquí en el siguiente video. Test for a 9 5/8 inches positive displacement motor in PDM. Ahí se observaba cómo gira el motor, o el trépano, mejor dicho, pero la parte exterior del motor se mantiene, ¿no? Estática. Y se observa cómo sale el fluido de perforación, que es el fluido de perforación quien está haciendo girar, ¿no? Al pasar por medio de la sección de poder. Se observa también que siempre el motor de fondo lleva su propio estabilizador, como acá, que va a tener el mismo diámetro, ¿no? Que va a cumplir el mismo diámetro que los estabilizadores, un octavo menos que el trépano. Ya pasando a las herramientas, a las últimas herramientas que se van a utilizar, cuando se realiza el proceso de cementación, se dejan usualmente ciertas rebabas, parafinas que pueden acumularse en el casing y se limpian y se remueven con las herramientas de limpieza, ¿no? Las cleaning tools. Y se tienen los scrappers, casing scrappers, que se tienen en este modelo con aletas, o en este que tienen unas aletas pero de forma más sólida o más compacta, que en su interior tienen unos resortes, ¿no? Que ayudan a que estas, cuando entren en contacto con las paredes del casing, no dañen, ¿no? Las paredes. Entonces se comprimen, simplemente se comprimen. Estas también ahí tienen sus resortes que se comprimen con el objeto de limpiar, más no dañar el casing. Una vez que se limpia, por encima se pueden utilizar cepillos o brush tools, que son cerdas metálicas que van removiendo todo lo que resta en el casing, en el interior del casing. Finalmente se utiliza un magneto, ¿no? Que acá se ve un magneto, que va removiendo todas las limaduras o los restos metálicos que pueda haber en forma del pozo. Este magneto no tiene una capacidad elevada, así que no puede levantar, vamos a decir, materiales que tengan mucho peso, ¿no? Sí, usualmente incluso se quitan limaduras de hasta 1, 2, 3 kilos, ¿no? O incluso más, pero cuando se quiere sacar una herramienta, vamos a decir que se haya caído en fondo de pozo, se utiliza otro tipo de magnetos, ¿no? De pesca. Y el uso de estas herramientas garantiza la limpieza efectiva del casing, ¿no? Usualmente estas ya se utilizan después de la perforación, se termina de perforar, se hacen trabajos de reacondicionamiento y luego se baja una sarta de limpieza, ¿no? Para limpiar el casing, para así después poder hacer las pruebas de ST. Las MWD o las MWD, que básicamente monitorean el rumbo, la dirección, la inclinación del pozo y temperatura y presiones, ¿no? Con los sensores que vienen incluidos. En los sensores que vienen incluidos se tienen acelerómetros y magnetómetros que van a ayudar a medir la inclinación y la dirección. En el caso de los magnetómetros, se va a medir el campo magnético de la Tierra y con eso se va a medir la dirección a la cual se encuentra, ¿no?
se van a registrar y se van a guardar datos de la dirección. Y en el caso de los acelerómetros, lo que se mide es el campo gravitatorio, para así poder medir la inclinación que tiene el pozo, ¿no? Estos datos son guardados y se envían en tiempo real a superficie por medio de pulsos. Aquí se observa, ¿no? Por medio de pulsos, que este pistón, este pequeño pistón, vamos a decir, que va a ir cerrando y abriéndose, cortando el flujo del fluido de perforación que pasa en ciertos patrones, generando caídas de presión en ciertos patrones que son decodificados en superficie y bueno, ahí directamente ya se tienen los registros, ¿no? De qué inclinación, dirección se tiene, ¿no? Los surveys. Como se ve acá la electrónica que tiene, pero acá es un poco más el principio de cómo funciona. Como tiene esta electrónica, necesita una fuente de energía que puede tener una pequeña turbina o también funciona con baterías, ¿no? Depende también este tipo de herramientas son patentadas y cada empresa de servicio tiene un distinto, pero bueno, el principio general es ese. ¿Dónde se va a instalar esta SARTA del MWD? Acá, como se observa, en un monel, ¿no? En un drill collar no magnético, que ayuda a evitar las interferencias magnéticas. ¿No? Ahí se observa, monitorea el rumbo, la inclinación, temperatura y bueno. Pasemos a ya una de las partes finales para ver el ciclo que tiene una herramienta, que es la parte de inspección y mantenimiento. Se observa en la primera imagen cómo salen las herramientas después de que han realizado su carrera y han cumplido con sus horas, porque se puede utilizar una herramienta hasta el máximo de horas que tiene, ¿no? Y esas horas están o bien en su manual de procedimiento o por recomendaciones, ¿no? Del proveedor o de la empresa de servicios que provee esa herramienta. Entonces, una vez que ha cumplido sus horas, esta es despachada hasta el taller de servicio y depende mucho del procedimiento de cada herramienta, de cada patente que se tenga, pero usualmente se hace una prueba de la herramienta, la prueba que le corresponda, ¿no? Una prueba de funcionamiento o bien una prueba de hermeticidad o ambas pruebas. Se hacen las pruebas, acá se ve una jar tester en el caso de una tijera y luego se procede al desensamble, ¿no? En la prueba de funcionamiento o hermeticidad se puede identificar si ha tenido algún problema, ¿no? Que quizá no se ha identificado en POS o no se ha enterado. Acá puede ver más o menos en qué condiciones está regresando la herramienta. Después pasa el proceso de desensamble, donde empiezan a desensamblarse. Y usualmente las herramientas vienen con altos torques. Entonces se utilizan herramientas grandes, ¿no? Como las tongs o llaves de cadena. Depende, ¿no? Depende mucho. Depende de la herramienta. Pero se van destorqueando, desarmando y sacando pieza a pieza cada una de ellas. Y luego estas piezas, cuando están por partes, se las empieza a realizar una limpieza. Inicialmente se les hace con agua y se le puede añadir algún solvente que ayude a mejorar la limpieza y luego se hace como una, vamos a decir, pulida, no pulida porque no se debe realizar ningún desgaste, pero se empieza a quitar, digamos, restos de lodo que no se pueden quitar solo con agua, ¿no? Con agua a presión. Una vez que quedan limpias por partes, ya sea la herramienta que sea, ¿no? Va a tener un distinto tratamiento, pero
ya que se encuentra por partes, limpia, pasa al proceso de inspección, donde se realiza la inspección visual y se toman las medidas de cada uno de las partes, ¿no? Y de cada componente. Y acá en esta imagen, por ejemplo, se observa que se está analizando la conexión, se está midiendo la conexión, los hilos, qué diámetro de bisel tiene, si el ángulo de los hilos se encuentran bien, que no haya ninguna fisura, que no tenga corrosión, se miden diámetros externos, diámetros internos, si no hay corrosión en el interior, se verifican los sellos, si no tienen sellos o hilos engranados, varios de esos detalles, ¿no? Y si se identifica alguno de esos, entonces esta herramienta no puede ser aceptada y tiene que llevarse a tornería usualmente para que o bien se pueda remover esos desgastes que ha tenido, esos esfuerzos a los que ha sido sometido, cumpliendo los estándares mínimos o los diámetros y longitudes mínimas, y en caso de que no se puedan, no se cumpla, entonces usualmente se hace una rosca nueva, ¿no? Si te da, si te da tu herramienta para hacer una rosca nueva, y si no, bueno, básicamente pierde ya no sirve la herramienta, ¿no? Si ya no puedes usar, ya no puedes generar una nueva rosca, entonces ya pierde su vida la herramienta. Acá se observa cómo se hace el proceso de inspección con partículas magnéticas, en este caso partículas magnéticas húmedas, donde se pasa un líquido con partículas y cuando se genera un campo magnético, estas partículas entran y tienden a acumularse donde existen fisuras. Entonces, al acumularse con fisuras y al estar bajo luz negra, entonces esta es fácil de identificar, no se puede identificar las fisuras o los cracks, que nadie quiere eso en su herramienta, ¿no? Porque básicamente lo va a perder. Entonces, pero se debe realizar en cada una de las herramientas, porque un crack, mandar una herramienta con una fisura sería letal, ¿no? Se podría perder todas las herramientas. Entonces, aquí se utiliza esta corona que genera el campo magnético para que se pueda ver la agrupación de las partículas. Esto se hace en conexiones, como también en todo el cuerpo de la herramienta. Acá se observa el mismo proceso, este se llama un joker, que genera el mismo campo magnético, pero en este caso no se utiliza partículas magnéticas húmedas, se está utilizando partículas magnéticas secas, ¿no? Que son como un polvo, que pasa lo mismo. Con este campo magnético, si existiera una fisura, este polvo se va a empezar a acumular donde existe la fisura. Y siempre se debe tratar de poner perpendicular a la fisura, ¿no? Es por eso que usualmente los inspectores lo hacen a 45 grados, ¿no? Para tratar de mantener como que un promedio de ángulo en el que se pueda detectar las fisuras, o lo hacen en los dos sentidos también, ¿no? Y todos estos parámetros, medidas y todas estas reglas que se deben seguir en la inspección se hacen, por lo menos en Bolivia, en base al DC1, ¿no? A la norma DC1. Principalmente en sus volúmenes 3 al 5, ¿no? Que 3 es con drill pipe, 4 con herramientas especiales, motores de fondo, tijeras, estabilizadores, drill collars, y 5 específico para trépanos, ¿no? Que en los trépanos también se realiza el proceso de inspección. De hecho, en cada herramienta, incluso en las cuñas que se van a utilizar acá, en el rig floor, o incluso las tongs, ¿no? Las tenazas que se utilizan para dar torque. Y ya para finalizar, un vistazo rápido de más o menos el análisis, en este caso de una herramienta, el protector de casing.
¿cómo se hace su diseño, no? Básicamente se necesitan datos de pozo, los sorbis. En base a esos sorbis y datos que se tengan de los registradores de superficie, ¿no? Que registran el torque, con torque y el sorbis se puede sacar uno la geometría del pozo y otro estos gráficos, ¿no? De torque. Entonces, con estos gráficos de torque, uno identifica a qué profundidades existe más torque, como se ve acá, o en este caso, dogleg severity, ¿no? Hay también con las de torque, pero en este caso dogleg severity, se observa que se tiene más a unos 2200, de 2000 a 2200 de profundidad se ha observado mayor dogleg severity. Entonces, en ese tramo de profundidad del pozo, en ese tramo está existiendo un mayor contacto de la sarta con el casing. Vamos a ver, decía 2 a 2200, 2000, 2200, y efectivamente que quedaría por esta área, se observa que es donde hay un mayor ángulo, ¿no? Y debido a ese ángulo, sí hay mayor contacto de la sarta con el casing y puede generar, es una zona crítica que puede generar desgaste tanto en el drill pipe como en el casing. Entonces, estas zonas críticas identificadas, acá en este caso esta parte, que correspondería a esta, 1200 aproximadamente, estas partes se deciden proteger con los protectores de casing, ya sean los integrales o los que simplemente se instalan, ¿no? No son integrales. Entonces, se mide con este análisis, con otros, por lo menos unas 3 gráficas donde se pueda analizar efectivamente cuál es la profundidad donde existen mayores desgastes, mayores torques y dogleg severity. Con esas profundidades se saca la longitud que debe ser protegida. Entonces, en base a esa longitud se le da se hace el diseño primero y luego se analiza y el resultado final se lo pasa al tali, ¿no? Al tali para que ahí en pozo puedan poner y ubicar los protectores de casing a la profundidad correcta para proteger el tramo que se quiere proteger, ¿no? No se puede poner en cualquier lugar si no vas a proteger cualquier parte. ¿Y por qué? Tampoco se protege todo porque estos protectores tienen un costo y obviamente tener muchos protectores también reduciría la eficiencia en las operaciones. Entonces solo se necesitan en áreas críticas, ¿no? Y se va analizando desde antes de que se empiece a perforar hasta que se termina la perforación, si se ha cubierto toda esa zona crítica, si se necesitaba aumentar más protectores y todo ese análisis, ¿no? Ahí. Bueno, y acá se tiene una hojita extra respecto a la optimización, ¿no? Que cuando se trabaja con una herramienta, bueno, uno también va aprendiendo a cómo funciona y trata de realizar la optimización de sus parámetros, ¿no? O de procedimientos operativos. En este caso, está realizada por mi persona, donde se tiene un manual donde te dice cada detalle, pero para cada diámetro va cambiando estos datos. Entonces, se realizó una hoja de resumen, ¿no? Donde indicabas las presiones con las cuales ha sido seteada esa herramienta y en base a eso y datos jalados de manuales, bueno, saca directamente el resumen, ¿no? Evitando así el proceso de ver un manual entero y directamente teniendo los datos que se van a necesitar aplicar para activar una herramienta. Que ya nos dice el caudal de desplazamiento, la máxima presión que se debe llegar, la activación o la presión de activación,
máximos caudales que se pueden aplicar, máximos diámetros del SM que se pueden introducir, y bueno, presiones de desactivación y diámetros de bolas de activación y desactivación que se deben aplicar, ¿no? En este caso, en un circulating sub. Y bueno, aquí también una hojita extra de una drilling jar, donde se analizan todos los datos que se necesitan, se pone el BHA que se tiene para verificar el mejor lugar donde va a ir ubicado la drilling jar, porque no puede ir ubicada en cualquier posición. Se hace este análisis de jar placement, que no se encuentre en un punto neutro, y también para verificar qué máximo overpull puede ser sometido a la tijera, ¿no? Para no pasar el mínimo y que se tenga una activación accidental. Bueno, gracias. Con esto vamos a pasar a la ronda de preguntas, y eso sería con la presentación de herramientas de perforación.